Hoy continuamos con nuestra serie de predicaciones que se llama Lo mejor está por venir. Y hemos venido diciendo que esta palabra de lo mejor está por venir no es simplemente un título de una serie de predicaciones, es nuestra condición, es nuestra seguridad y es una promesa que Dios nos ha hecho a ti y a mí para confiar en Él. Y Él nos dice, ¿sabes qué? No importa lo que pase en el mundo, no importa lo que suceda, lo mejor está por venir. Y por eso es que estamos predicando esta serie de predicaciones y en la cual nos basamos en la profecía bíblica a través de las eras. La Biblia nos habla de la palabra profética. Para ti que dices, bueno, ¿qué es eso de palabra profética? La palabra profética es lo que Dios nos ha revelado acerca de lo que viene en el futuro. La Biblia está llena de profecía. La mayor parte de la profecía en la Biblia ha sido cumplida. Hay muchas otras profecías que tienen que ser cumplidas, que van a ser cumplidas eventualmente, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que aprenderlas, tenemos que conocerlas. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó su palabra profética para inspirarnos, para darnos seguridad y para darnos ánimo y esperanza de que algo mejor y más grande viene. No importa cuál sea tu condición el día de hoy, no importa cómo te sientes el día de hoy. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay situaciones, yo sé que hay incertidumbre, pero no importa todo esto que estamos viviendo si tú y yo podemos tener certidumbre, si tú y yo podemos tener fe y paz de que lo mejor está por venir. Y esta palabra nos habla de profecías a través de las eras, a través del tiempo. Y hoy quiero hablarte acerca de la palabra profética en los tiempos de la iglesia. Como les hemos venido diciendo, ha habido diferentes tiempos, diferentes eras. Dios tiene un plan que es glorioso y es hermoso. Y ese plan de Dios es el restaurar todas las cosas. Cuando el pecado entró al mundo, todas las cosas fueron se corrompieron, ¿verdad? Entonces Dios tiene que venir y arreglar las cosas. Y Él empieza su plan para restaurar todas las cosas al orden y al diseño divino con el que Él las había soñado, con las que Él las había planeado. Ahora, en todo ese proceso hay diferentes eras y Dios va avanzando su plan profético a través del tiempo y va logrando y va haciendo y va levantando personas. Y por eso vemos en la Biblia diferentes personas, diferentes historias en donde tú y yo podemos ver que tal vez sean historias de la Biblia que es bueno, ¿y esta historia qué? ¿Y esta historia qué? Bueno, todas estas historias se conectan y forman parte del plan global de Dios, del plan entero de Dios para la restauración del mundo. Y vamos a estudiar la palabra de Dios el día de hoy. Hoy tú y yo nos encontramos en un tiempo, el tiempo de los gentiles, el tiempo donde se han levantado imperios, pero también nos encontramos en el tiempo de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Eres tú, eres yo, nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, que hemos creído en su promesa, que hemos creído en su sacrificio, que lo hemos tomado. Tú y yo somos la iglesia y Dios ha permitido y nos ha levantado para llevar un propósito, y es que manifestemos el fruto del reino de Dios en esta tierra. Y para esto, ¿verdad? Él nos ha dado un tiempo especial, un tiempo específico en el cual tú y yo estamos viviendo y estamos trabajando. En ese tiempo estamos, en este tiempo de la iglesia. Ahora, la semana pasada les hablaba acerca de la iglesia y del futuro de la iglesia, ¿verdad? Si tú y yo queremos tener certidumbre, tenemos que venir a la palabra profética de la Biblia y analizar, bueno, ¿qué es lo que Dios me dice acerca de mí? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién soy yo? Si yo soy un creyente, ¿quién soy yo? ¿Y qué es lo que Dios espera de mí? Si tú y yo no tenemos una claridad acerca de lo que Dios tiene para nuestras vidas, es muy difícil que realmente pues podamos comportarnos o sepamos qué es lo que se espera de nosotros. Por eso Dios nos deja la palabra profética y les hablaba del futuro de la iglesia. En la última cena, les decía la semana pasada que en la última cena Jesús está hablando con sus discípulos y empieza diciéndoles, mis queridos hijitos, en Juan 13, versículo 33, les empieza a dar un mensaje. Ahora este mensaje que les empieza a dar Jesús es un mensaje duro, es un mensaje que va a traer incertidumbre, es un mensaje que va a traer angustia a los discípulos, no porque era la intención de Jesús, sino por la manera en que los discípulos reaccionaron ante el mensaje, ¿verdad? Y dice, queridos hijitos, con esta palabra de amor, de ternura, diciendo, yo estoy nutriéndote, yo te estoy formando, yo te estoy perfeccionando, porque tú eres mi iglesia, eres esta entidad que yo formé para llevar a cabo mi plan. Y queridos hijitos, quiero que entiendan algo, les dice en el versículo 33, mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes, me buscarán
y los que y lo que antes le dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Cuando Jesús les dice todas estas cosas, imagínense los discípulos. Los discípulos estaban con Jesús, caminaron con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús, tenían todo este tiempo con Jesús y de repente Jesús les dice, me voy a ir. Obviamente los discípulos se angustiaron, obviamente los discípulos se empezaron a confundir porque Jesús llegó predicando diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y ellos están esperando el reino de Dios establecido en la tierra, ese reino que iba a hacer un lado a los imperios, al imperio romano que los tenía oprimidos, que los tenía cautivos como esclavos, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, es que tú ya viniste, dijiste que iba a venir un reino y ahora no ha venido el reino y de repente tú te vas. Jesús sabe todo esto, ¿verdad? Y ellos se confunden y tenían razón de confundirse. De hecho, el problema que tenían los discípulos, que dijimos la semana pasada, no me voy a meter a este tema porque lo puedes ver en la semana pasada, pero llegamos a la conclusión que el problema que tenían los discípulos por el cual estaban confundidos y estaban angustiados es porque ellos pensaban, ellos creían que Jesús iba a ser el establecimiento de su reino en ese tiempo. Y Jesús lo quería hacer, pero los judíos lo rechazaron, por eso se aplazó el establecimiento del reino milenial de Cristo en la tierra. Estos cuates se confunden y la confusión que ellos tienen, concluimos la semana pasada, es porque los discípulos no tenían un entendimiento claro o un entendimiento perfecto acerca del reino de Dios. Ellos no lo entendían, no sabían qué significaba. Tenían un entendimiento erróneo del reino de Dios. Y dijimos que muchas veces lo que trae confusión a nuestras vidas es que no tenemos una idea correcta acerca de las expectativas que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Muchas veces metemos a Dios en esta cajita donde pensamos que es el genio de la lámpara al cual le tengo que decir cosas, hablarle cosas, pedirle para que entonces Él venga y arregle mi vida y yo pueda vivir feliz y estar contento y todo eso. Dios puede hacer esas cosas, pero el propósito de Dios va más allá. Él tiene un plan grande, un plan de restauración, un plan de volver todas las cosas al lugar donde Él las diseñó, a ese lugar de perfección, a ese lugar de paz, a ese lugar de bonanza, a ese lugar donde hay felicidad, donde no hay dolor, donde es perfección, donde Él habita en una intimidad constante con su pueblo, lo cual se ha roto. Pero Dios quiere llevarnos ahí. Y muchas veces nosotros caemos en el error o nos confundimos porque decimos, bueno, ¿qué es lo que Dios? No sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. La semana pasada dijimos que lo que Dios quiere en nuestras vidas es que manifestemos el fruto del reino de Dios en esta tierra. Y les dije algo bien rápido, les hablé acerca de la teología del reino. Si el problema es que no entendemos el reino, si el problema de los discípulos era que no entendían el reino de Dios, creo que la manera de corregirlo es que tú y yo hoy en este día entendamos ¿qué es el reino de Dios? Para empezar, cuando hablamos, Dios me diseñó, Dios me formó como iglesia para establecer el reino de Dios en la tierra. Bueno, ¿qué significa el reino de Dios? ¿Qué significa el que yo sea parte del reino de Dios? Y para esto tenemos que ir y establecer una doctrina sana, una doctrina bíblica acerca de lo que Dios dice que es su reino. Y concluimos la semana pasada que el reino de Dios es el gobierno exhaustivo de Dios sobre todo el universo. ¿Qué es esto? El gobierno exhaustivo de Dios sobre todo el universo. Lo pueden ver en el slide ahí. El gobierno exhaustivo de Dios sobre todo el universo. Ahora, así como cada reino, ¿verdad? Es una entidad donde hay un poder que gobierna todas las áreas y el reino de Dios quiere gobernar sobre todas las áreas del universo. También el reino tiene una agenda. ¿Qué es la agenda? Es el propósito, es la razón por la cual existe, la razón por la cual hace todas las cosas. Y dijimos que la agenda del reino de Dios es ¿qué? La manifestación visible, di conmigo visible, la manifestación visible del gobierno exhaustivo de Dios sobre cada área de nuestra vida. Eso es lo que lo estamos viendo en esta teología bíblica acerca del reino. Si los discípulos estaban confundidos acerca del reino de Dios, si tú y yo nos sentimos confundidos muchas veces cuando realmente tendríamos que tener esperanza y paz, ¿es por qué? Porque no tenemos un conocimiento claro de qué es el reino de Dios y cuál es la agenda del reino de Dios. La agenda del reino de Dios para mi vida es que mi vida manifieste de una manera que visible el gobierno exhaustivo de Dios sobre cada área de mi vida, lo cual
hace que cada persona que hemos recibido a Cristo, cada cristiano que hemos puesto nuestra fe en Él, nos convirtamos ¿en qué? En discípulos. El gran problema que tiene la iglesia es que muchas veces le predicamos a la gente, le hablamos a la gente acerca del mensaje del evangelio de Dios, pero no los discipulamos, no los enseñamos a obedecer la palabra de Dios. Un discípulo lo definimos de acuerdo a la teología del reino. ¿A qué? Como el creyente es aquel creyente, un discípulo es el creyente que forma parte activa del proceso de aprender a sujetarse al gobierno de Dios sobre cada área de su vida. Si yo soy un discípulo, soy parte de este proceso, el cual me está llevando, ¿verdad?, a ser parte del proceso de aprender a sujetarme al gobierno de Dios en mi vida. ¿Queda claro? Esa es la teología del reino. Sobre ese fundamento es el que estamos construyendo. Ahora, en esta última cena, los discípulos dijimos que estaban afligidos por lo que estaba pasando. Pero Dios les da una palabra profética. Ahora, esta palabra profética que Dios les da, se las da por un motivo. ¿Para qué? Para que se animen los unos a los otros. De hecho, leímos en Tesalonicenses, en el primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, 18, leímos: por lo tanto, anímense los unos a los otros. ¿Con qué? Con esta palabra. ¿Qué tiene que ver? Cuando hay conflictos, cuando hay angustia, Jesús les dice: yo les voy a hablar acerca de lo que voy a hacer en el futuro. ¿Para qué? Para que ustedes puedan animarse, para que ustedes puedan ver más allá de sus problemas, más allá de sus limitaciones, más allá de las circunstancias, y puedan penetrar las circunstancias, puedan penetrar las tinieblas y poner sus ojos en mí, porque yo soy el autor y soy el consumador de la fe. Y Jesús dice: yo te voy a hablar qué es lo que va a pasar. Los discípulos están angustiados, pasaron el tiempo con Jesús, los discípulos, Jesús se va a ir, ellos se van a quedar huérfanos, dicen: ¿qué voy a hacer? Ya no sé cómo voy a comportar, cómo voy a vivir. Jesús les dice: no, tranquilos, no tengan miedo, no se angustien, no se angustien. Les voy a dar esta palabra, ¿para qué? Para que la usen para animarse los unos a los otros. Así que esta palabra, esta carta de amor de Dios, del corazón de Dios para tu corazón en este día, es una carta, es una palabra que tiene un propósito. Y ese propósito es que la conozcas, que la entiendas, que la abraces, que la hagas tuya, que modifique tu manera de vivir, tu manera de actuar hoy en día, y que la uses para animar a los demás a través de eso. ¿Están conmigo? Ahora, Juan 14, versículo 1 al 4, Jesús les dice: no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. El hogar del Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Dice: voy a prepararles un lugar. Y si me voy y lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Me encanta esto. Estarán en donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. De esto hablamos la semana pasada. Dijimos que el camino para ir a donde Él va, dice: ustedes ya conocen el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él está diciendo: yo te voy a llevar al lugar en donde yo estoy. ¿No te gusta eso? Es impresionante poder estar con Jesús, escucharlo, verlo, abrazarlo, tomarte de Él en medio de problemas, circunstancias, decir: Señor, tú eres lo máximo, eres el alfa, eres el omega y puedo confiar en ti. De eso hablamos la semana pasada, que Él nos da una palabra profética de decir: yo estoy contigo, yo voy a estar contigo. Los discípulos estaban angustiados. ¿Por qué? Porque Jesús se iba a ir y Jesús les dice: ¿saben qué? Sí me voy, pero voy a regresar. Y de ese evento del cual estaba hablando Jesús, el cual fue una revelación de una palabra profética de lo que iba a suceder en el futuro, se llama el rapto. El rapto. Ahora, proféticamente, si tenemos una tabla de tiempo, proféticamente lo que sigue hoy, lo que tú y yo tenemos que estar esperando hoy, ¿verdad? Es que el rapto. Ya se los he dicho en algunas otras ocasiones, el rapto es ese instante en donde tú y yo seremos arrebatados, los muertos serán arrebatados. Y ahorita vamos a estudiarlo en la palabra. Los muertos serán arrebatados, ¿verdad? Y nos encontraremos con Cristo en el cielo. Él vendrá por su iglesia y esto sucederá antes de que empiece la tribulación, antes de que empiece la manifestación del anticristo. Va a ser increíble. Entonces, el siguiente evento en el programa profético de Dios para la restauración del mundo es que
El arrebatamiento. El arrebatamiento. Somos nosotros, tú y yo, la iglesia, arrebatados. Ahora, tenemos que entender algo. ¿Por qué es importante entender el rapto? Esto es muy importante. No quiero que se me distraigan. Pongan mucha atención. Agarren su libreta y tomen notas. ¿Por qué es importante que aprendamos del rapto? Ahora, como lo mencioné la semana pasada, la noche anterior de que Jesús fuera crucificado, que es cuando les da este mensaje, Jesús les da esta noticia a los discípulos. Les dice, voy a dejarlos. Esta noticia hace que se angustien, como ya lo vimos. Y es ahí donde les da esta promesa acerca de su plan para el futuro y para el futuro de su iglesia. Y se las da en el libro de Juan en el capítulo 14, versículo 13, que es lo que les acabo de leer, que dice, y si me voy y preparo un lugar, vendré ¿para qué? Para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Ahora, tenemos que dejar algo bien claro, bien claro. Esto es muy importante. Si te digo, tenemos que dejar algo bien claro, es como si es pregunta de examen, ¿ok? Tenemos que dejar algo muy claro. Este pasaje es la primera referencia, Juan 14, lo que te acabo de leer. Los discípulos angustiados, Jesús les da la noticia, les dice, me voy a ir, pero voy a preparar un lugar donde hay muchas casas, donde hay muchas moradas, donde hay muchos cuartos y voy a regresar y ustedes van a estar conmigo. Este es el primer pasaje, ¿verdad? Donde hace una referencia clara acerca de Jesús y del regreso de Jesús por su iglesia. Es una referencia clara. Este evento está descrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Vamos a ir más adelante, pero toma nota, el cual es llamado el rapto. Es la primera referencia que encontramos en la Biblia, esta revelación del plan profético de Dios para el futuro de su iglesia, que somos tú y que soy yo. Ahora, también tenemos que entender que las condiciones, entiendan esto, que las condiciones en la cual fue hecha esta promesa profética del regreso de Jesús hace que el rapto sea muy importante. Miren, yo sé que cuando leemos la Biblia y leemos de las cosas que van a pasar en el futuro, muchas veces ponemos o llegamos a pensar, pero José Luis, yo lo que necesito es que me digas, ¿qué hago ahorita? ¿Cómo me arreglo con mi esposa? ¿Cómo me arreglo con mis hijos? ¿Qué hago ahorita? ¿Qué hago en mi trabajo? Mi jefe ya no lo aguanto, no lo soporto, o más bien, ni tengo trabajo, no puedo ir a trabajar por el COVID. ¿O qué hago con esta situación? ¿O qué hago con aquello? Yo sé que estás ahí. Yo sé que estás ahí, pero una de las cosas que les he estado enseñando es que tenemos que desarrollar una visión divina, una visión eterna en nuestras vidas. Entendamos algo, la mayoría del tiempo la vamos a pasar en la eternidad, no en la tierra. Y tenemos que preparar nuestra vida hoy en la tierra para llegar a la eternidad. No lo tomes como que, pues ahorita estoy viviendo en la tierra y estoy viviendo aquí y no tengo nada que hacer. Entonces, pues bueno, ya cuando llegue el cielo, pues ya me ocupo del cielo. No, ese es un pensamiento mediocre, retrógrada. Tenemos que decir, ok, yo estoy viviendo hoy en día en un cuerpo terrenal limitado por el tiempo y el espacio. Sí, yo te entiendo, pero eso no significa que dejas de ser eterno. Tú y yo somos seres eternos. Tú y yo estamos en la presencia de Dios. Tú y yo, Dios nos creó como seres eternos y nos puso en un cuerpo limitado, pero somos seres eternos. Sí, yo soy un ser eterno que estoy viviendo en la temporalidad y en el espacio. Aquí no tengo que eximir o ser negligente acerca de mi verdad, y mi verdad es que soy eterno. Por lo tanto, tengo que poner mis ojos y ampliar mi visión de la vida eterna que estaré viviendo pronto. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Esto es muy importante, muy importante. No te quedes en la idea, bueno, pues yo soy terrenal, yo no tengo nada que hacer, yo me ocupo de... No. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay situaciones, yo sé que están pasando cosas. Sí, Jesús dijo, en este mundo tendrás aflicciones, pero confía en mí, cree en Dios y cree también en mí. Yo he vencido al mundo. Jesús nos dice esto. Ahora, el hablarte del rapto puede ser tal vez, tú dices, bueno, ¿y eso qué? Falta mucho tiempo. Hay mucha gente que ya se murió y se quedó esperando y no ha pasado nada. Sí, pero es muy importante que entendamos la importancia que tiene el rapto. ¿Por qué? Por 4 razones que te voy a explicar en este momento. ¿Me están siguiendo? Es muy importante. Así que pon atención, pon mucha atención. Ok, hay 4 razones que hacen el rapto muy importante.
Número uno, la primera razón es para que tú y yo tengamos seguridad. Di conmigo, seguridad. Para que la gente que oía acerca del rapto, para que la gente, los discípulos de Jesús, cuando Jesús les habla por primera vez acerca del rapto, se los dice con un propósito. Me estoy explicando. Jesús se los dijo a sus discípulos. Por primera vez, lo vemos aquí en Juan, lo dice por primera vez, les da esta revelación clara acerca del rapto por una razón muy importante. Este pasaje fue escrito y dejado en la palabra de Dios, inspirado por Dios. Dios inspiró cada tilde, cada letra, cada palabra para ser escrita por el autor, ¿verdad? Por Juan en su evangelio. Él escribió, ¿por qué? Porque era importante no solamente para sus discípulos en el momento en que él se estaba yendo a la cruz, sino que sigue siendo importante para sus discípulos que estamos llevando a cabo la obra para la cual él nos diseñó y nos hizo parte de su iglesia. ¿Estás conmigo? No solamente es tu problemita de familia, no, es el plan de Dios. Acuérdense de la teología del reino. ¿Qué es el reino? El gobierno exhaustivo de Dios sobre todo el universo. La agenda del reino es ¿qué? La manifestación visible del gobierno exhaustivo de Dios sobre todo el universo. ¿Quién soy yo? Soy un discípulo que estoy aprendiendo, soy el creyente que estoy aprendiendo a sujetarme, ¿verdad? Al proceso, ser parte del proceso para aprender a sujetarme al gobierno de Dios sobre todas las áreas de mi vida. Eso es lo que está sucediendo, es lo que estamos viendo ahora. Dios nos dice, quiero que entiendas el rapto. ¿Por qué? Porque esto va a traer seguridad a tu vida. Una de las razones por la cual el rapto es muy importante es porque la promesa de que Cristo regresará significa que no debemos de vivir angustiados. Pongan mucha atención en esto. Entendamos el argumento de Juan en este pasaje. El argumento que está presentando Juan a través de la inspiración divina. Jesús se va a ir. Ellos van a quedar solos. Ellos van a ser perseguidos. Van a ser crucificados. Muchos de los discípulos murieron a manos de sus enemigos, ¿verdad? Pero Jesús les dice, yo quiero que entiendas algo. Te voy a revelar lo que va a pasar en el futuro con un propósito. Y ese propósito es para que tú vivas sin angustia. ¿Estás conmigo? ¿Qué implica o qué implicaciones tiene este pasaje para mi vida el día de hoy? Que debido a que hay un futuro glorioso, el cual ya fue revelado a mi vida a través de Jesús, ¿verdad? Ahora yo puedo vivir sin angustia. ¿Estás conmigo? Ahora, no es algo mágico, ¿verdad? Tú puedes vivir sin angustia cuando tienes certeza. Si tú no tienes certeza de que algo va a pasar, vives angustiado. Tú puedes llegar mañana a tu casa y saber, ahorita que termine de predicar, yo sé que voy a llegar a mi casa y voy a poder comer bien rico y voy a poder descansar. ¿Por qué? Porque tengo una certeza de que mi casa está ahí. No ha pasado nada, ¿verdad? No ha venido un tornado, no ha venido ninguna inundación. Sé que mi casa está ahí. Tengo una certeza y debido a que tengo esta certeza, entonces no estoy angustiado de que mi casa no puede estar ahí. Pero si me dijeran en este momento, hay un tornado pasando por White Settlement, ¿verdad? Y está pasando y pasó por Maryville Lane, diría, wow, no sé qué va a pasar, no sé, voy a tener angustia porque no sé cuando llegue a mi casa si mi casa va a estar ahí. ¿Están conmigo? Me estoy explicando. Jesús usa este pasaje hablado para una situación especial, única, para una audiencia única, para revelarnos un principio. Y ese principio es, mis discípulos están angustiados porque me voy a ir, pero esa es la situación única, ¿verdad? Dice, mis discípulos están confundidos porque no han entendido el reino, es una situación única. Y Jesús les empieza a hablar, pero les da un principio. Y el principio es, debido a lo que te voy a revelar que va a pasar en el futuro, entonces tú puedes tener certeza hoy y no vivir en angustia. Es lo mismo con nosotros. Jesús, si no hubiera querido que esta palabra llegara a tus oídos hoy en día, en este preciso momento, Él no la hubiera puesto en la Biblia. Pero la puso en la Biblia porque Él quiere que escuches y entiendas que tu futuro está seguro en Él y por lo tanto puedes vivir sin angustia. ¡Wow! ¿No te gusta eso? Es impresionante. Tenemos un futuro seguro en Cristo, aun cuando en esta vida tenemos que pasar por tiempos difíciles. Y no solamente por tiempos difíciles, por circunstancias difíciles. Y no solamente por circunstancias difíciles, por personas difíciles, por relaciones
rotas, por relaciones golpeadas con tu matrimonio, con tus hijos. ¿Qué dice Jesús? A pesar de los tiempos difíciles, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las relaciones rotas y las heridas de tu vida, debido a que yo tengo un futuro cierto para ti, quiero darte esperanza de que esto no tiene que robarte tu paz. No vivas en angustia. No vivas en angustia, porque un día Él va a regresar y nos va a recibir en el cielo y va a ser increíble. Va a ser increíble. Podemos estar tranquilos porque Jesús volverá por su amada iglesia. Recuerden las emociones de Jesús cuando empezó este texto. Mis queridos hijos, recuerden este amor. Dice, yo sé lo que estás pasando, sé las circunstancias, sé los tiempos, sé las relaciones rotas por las cuales estás pasando. Yo lo sé, pero mi querido hijito precioso, hijito, entiéndelo. Mi querido bebé, mi querida hija, entiéndelo. Jesús nos está diciendo, entiendan, debido a que yo gané un futuro para ustedes, pueden vivir sin angustia. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos y aprendamos acerca del rapto. ¿Por qué? Porque el entender esta revelación profética acerca del rapto trae seguridad acerca de tu futuro. Y puedes decir, mi condición, mi presente es de esta forma, mi pasado fue de esta forma, pero mi futuro va a ser de esta forma. Tu presente y tu pasado han sido la causa de tu comportamiento y de cómo has vivido, pero tu futuro no está en tus manos, está en las manos de Cristo Jesús. Y podemos tener paz. Podemos tener paz, podemos descansar en Él. ¡Wow! ¿No te gusta esto? Yo estoy emocionado por esta palabra, está increíble. Ahora, número 2, ¿por qué es importante aprender del rapto? Número 1 fue, ¿por qué? Porque nos da una razón para estar seguros. Número 2, es importante aprender del rapto porque la respuesta, el rapto es la respuesta a la oración de Jesús. Es la respuesta a la oración de Jesús. Pongan mucha atención en esto. El rapto es importante como parte de la profecía bíblica porque es la respuesta a la oración de Jesús, la cual oró en Juan capítulo 17 versículo 24. Vean esto, está gruesísimo, está impresionante, agárrense porque está impresionante. Juan 17 24 dice, Jesús está orando y le dice, Padre, le dice a Dios el Padre, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. ¿Qué le dijo Jesús? Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. ¿Qué fue lo que leímos apenas en Juan capítulo 14, ahí atrás? ¿Qué leímos en Juan 14, del 1 al 4? ¿Qué leímos? Que Jesús les dijo, a donde yo voy, ustedes no pueden estar. Pero aquí Jesús está hablando en el capítulo, ¿verdad?, 17 de Juan, ahí adelante, y les dice, Padre, yo te pido que aquellos que me has dado estén conmigo. Puedan estar conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Vean la oración de Jesús. El rapto es importante porque es la respuesta a esta oración de Jesús. Jesús viene delante del Padre y le dice, Padre, esta gente, ¿verdad?, que me ha seguido, que ha creído en mí, yo quiero que esta gente venga y esté conmigo. Yo quiero que esta gente no solamente esté conmigo, yo quiero que esta gente vea tu gloria. ¿Puedes imaginarte la gloria de Dios? En el monte de transfiguración dice que cuando Jesús se transfigura, ¿verdad?, su cuerpo empieza a irradiar luz. Es tan glorioso, es impresionante. Los discípulos que estaban con él no podían verlo, ¿verdad? Era tan impresionante, era tan glorioso. Y Dios no solamente quiere que creas en un Dios que está escrito en un libro, ¿verdad? Dice, no, yo quiero que no solamente leas acerca de mí, yo quiero que me veas a mí, yo quiero que tú me tengas a mí, yo quiero que tú tengas una certeza de mi gloria, que veas mi poder, que veas mi manifestación, que veas mi vida manifestada. Jesús le dice, yo quiero que vean la gloria que me has dado porque me amaste. Ahora ven esto. Jesús le pide a su Padre que haga, a través de esta oración, Jesús le pide a su Padre que haga todo lo necesario para que aquello que el Padre le ha dado, su novia, ¿verdad?, la iglesia, pueda estar con él. ¿Quién? Di conmigo, la iglesia. ¿Quién? Su novia. ¿Quién es llamada la novia de Dios? Su iglesia. Nosotros somos llamados la novia de Jesús. Vean esto, pongan mucha atención porque se está poniendo buenísimo. Ahora, cuando venga ese tiempo en el rapto, Jesús viene a decir, ahora sí,
vengo a reclamar a mi novia. Yo pagué el precio por mi novia. Yo di mi sangre por mi novia. Yo morí para hacerla una novia ataviada con vestiduras de lino fino, resplandeciente. Yo estoy haciendo el proceso durante este tiempo en la tierra. Yo los estoy moldeando, yo los estoy formando. Yo estoy permitiendo que cosas sucedan en su vida porque es necesario que sucedan, tanto alegrías como sufrimientos, ¿verdad? Como desánimos, como aciertos. Jesús permite todas estas cosas porque todas estas cosas están moldeando tu vida. ¿Para qué? Para prepararte. En el rapto Él va a venir y va a decir, ahora vengo a reclamar el derecho que tengo sobre mi novia. Ahora, cuando la Biblia explica, tiene un punto de vista oriental, del Medio Oriente, ¿verdad? Y cuando leemos la Biblia tenemos que entender las bodas, ¿verdad? De un punto de vista del Medio Oriente, lo cual puedes ver en Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Puedes leerlo ahí, no lo voy a leer en este momento, pero ahí tú puedes darte cuenta cómo son las bodas, De ese tipo de bodas está usando la palabra de Dios, la ilustración para que tú y yo lo entendamos. Jesús viene en el rapto y dice, ahora sí, vengo a reclamar a mi novia. Y ven esto está impresionante. Tú y yo, los cristianos, los que hemos vivido en el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Tú y yo, nosotros seremos los primeros en estar con Jesús. Tú y yo, esto está impresionante. Pon mucha atención en esto. Tú y yo seremos los primeros en estar con Jesús, ya que el rapto sucede antes de los eventos del fin del mundo. Después de que nosotros seamos arrebatados, van a venir la 70ª semana de Daniel. ¿Se acuerdan de eso que vimos en Daniel 2, en Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9? Vimos todas esas cosas. Después de que nos arrebate el Señor, viene el tiempo de la tribulación. Ahí va a haber gente. Ahí va a haber personas, ¿verdad? Algunos van a creer en Jesús durante ese tiempo también, pero van a ser perseguidos, ¿verdad? Van a ser asesinados, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Que tú y yo seremos arrebatados para estar con Jesús. Seremos los primeros en estar con Él. Ahora, en otras palabras, vean esto. Cuando Dios haga que el tiempo termine, acuérdense que estamos hablando de etapas. Hay una etapa del tiempo. Cuando vino el pecado se instituyó el tiempo, se instituyó el espacio, ¿ok? Dios no está limitado por el tiempo, no está limitado por el espacio. Tú y yo sí lo estamos. Jesús se hizo hombre y siendo totalmente Dios y totalmente Dios en la tierra, Él fue limitado al tiempo y al espacio. Ahora, cuando Dios termine el tiempo, cuando Dios, se los voy a leer, en otras palabras, cuando Dios haga que el tiempo termine y marque el comienzo de la eternidad, pongan mucha atención, cuando Dios diga se acabó el tiempo, ahora empieza la eternidad. Cuando Dios marque el tiempo del comienzo de la eternidad, todos los creyentes de todas las épocas irán a vivir con Él. Pero en este pasaje, en Juan 17, 24, Jesús no está hablando de ese tiempo, cuando Dios para el tiempo y la eternidad. No, Jesús no está hablando de ese evento. Jesús le está pidiendo a su Padre que un grupo de personas muy especial para Él, que un grupo de personas muy especial para Él puedan estar con Él antes de que todos los demás vengan. Y ese grupo especial de personas es su iglesia. ¡Wow! ¡Wow! Esto es gruesísimo. Gruesísimo. ¿Te das cuenta lo hermoso que eres delante de los ojos de Jesús? ¿Te das cuenta lo hermoso lo importante que eres? Tú que muchas veces piensas, Dios no me quiere, Dios no me habla, Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios no me hace esto. No, entiende. Estás tan limitado, estás tan enfocado en tu temporalidad, estás tan enfocado en tu vida terrenal, que dejas de ver, que te cegas a mirar el amor tan inmenso que Jesús tiene por ti. Él dio su vida en la cruz del Calvario para salvarte. Él derramó su sangre para salvarte. Él sufrió por ti. Él, siendo Dios, pudo llamar a los huestes angelicales para que le salvaran. Y Él dijo, no, porque Él prefirió morir por ti que vivir sin ti. Entiende esto, el rapto, número uno, te da seguridad.
Pero también el rapto te está diciendo, te está enseñando que Jesús oró por ti y que el rapto es un evento que se desata debido a la oración de Jesús sobre tu vida y sobre mi vida. Yo no sé si eso no te hace sentir especial. Yo no sé qué lo hará. Yo no sé qué lo hará. Es como el matrimonio. Yo no sé ustedes, pero yo ayer estaba platicando con mi esposa en diciembre, 17 de diciembre, cumplimos 25 años de casados. Y le decía, mi amor, oye, estaría padrísimo que nos fuéramos tú y yo solitos a un lugar. Así sea en la azotea, estar solitos ahí con una hamaca, pero que estemos solitos, ¿verdad? Le decía, hay que ver, hay que orar, hay que ver para que Dios nos ayude a hacer eso. ¿Por qué? Porque como casados hay veces que quieres estar solamente con tu esposa y con tu esposo. Simplemente quieres estar solo, a solas con ella. En mi caso, con mi esposa. Simplemente es decir, quiero estar con mi esposa y quiero descansar. Yo no sé cuando tú llegas a tu casa, ¿verdad? Hay veces que tienes visita, vienen familiares a tu casa y te la pasas muy a gusto, está muy padre, convives, cantas, ¿verdad? Yo no sé, comes rico, platican, se ríen, lloran muchas veces. Nos juntamos como familia. Pero los momentos más íntimos son cuando te puedes acostar en tu cama con tu esposa y ver la tele, o platicar, o agarrarle la mano, o simplemente mirarla, o que te mire. Es donde no tienes que estar perfecto, donde no tienes que pretender, donde no tienes que ponerte las mejores galas. Es intimidad, es intimidad. Eso es exactamente lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje. Jesús está diciendo, Padre, yo te pido que aquellos que me has dado puedan estar conmigo para que vean mi gloria. La gloria que me has dado desde el principio porque me amaste. Jesús está diciendo, Señor, yo quiero tener este tiempo de luna de miel con mi iglesia. Por eso voy a descender, voy a bajar por ellos, los voy a recibir en el cielo y les voy a dar un cuerpo nuevo, los voy a vestir y van a estar donde yo estoy. Wow. 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 Jesús va a regresar para tomar su iglesia y estar en su luna de miel. Y después, Él reunirá a toda la familia, que son todos los santos del Antiguo Testamento y los otros que han sido salvados a través de la historia. Pero Jesús habla de arrebatar ¿a quién? A su iglesia. Oh, wow. Qué impresionante. Número 3, ¿por qué es importante el arrebatamiento? Porque nos da esperanza cuando enfrentamos la muerte. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 18, que se los dije hace rato. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto ya, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Me encanta esto. Dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Versículo 14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los muertos que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, versículo 15, afirmemos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que han muerto. Los que han muerto en Cristo, ¿verdad? Los que han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos ¿con quién? Con el Señor para siempre. ¿De qué está hablando Tesalonicenses? Del rapto. Por lo tanto, anímense los unos a los otros con estas palabras. ¡Wow! ¿Qué les dijo Jesús cuando les dijo que se iba a ir en Juan 14? Donde yo voy no pueden estar. ¿Qué dice en Juan 17? Señor, yo te pido que estos que me has dado puedan estar donde yo estoy. ¿Y qué está diciendo Tesalonicenses? Anímense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras que nos tienen que traer ánimo? No son las palabras de decir, como tú y yo pensaríamos, no te preocupes, todo va a estar bien. No te preocupes, tu matrimonio se va a arreglar. Sí, claro que nos trae ánimo, pero quiero que veamos en lo eterno.
Yo sé que eso nos trae paz y nos trae gozo por un tiempo. Por un tiempo, porque te arreglas de una pelea y ya te peleaste con otro. Porque tienes un problema y al rato surge otro. Porque hay una circunstancia y al rato viene otra. ¿Por qué? Porque Dios lo está perfeccionando. Porque Dios lo está haciendo. Pero lo que yo quiero es que veas en dónde está el argumento de Juan. ¿Dónde está el argumento de Tesalonicenses? ¿Qué está diciendo Pablo en Tesalonicenses? Dice, ustedes no deben de angustiarse. No tengan miedo, no se sientan confundidos. ¿Por qué? Porque hay un futuro y ese futuro es el arrebatamiento. Y en ese arrebatamiento tú te vas a encontrar con Cristo en el cielo. Y vas a estar bien. ¿Me van siguiendo? Podemos mirar en el futuro, podemos ver. Yo le pido a Dios que en esta mañana tus ojos que han sido tal vez cegados con una venda, o tal vez que tienes tinieblas delante de ti, o tal vez, no sé, no te dejan ver tus circunstancias, tus problemas, lo roto de tu corazón, tus heridas, tu falta de perdón, tal vez no puedas ver. Pero yo le pido a Dios en esta mañana que Él te permita ver a través de esas tinieblas ese haz de luz, ese futuro cierto que Dios tiene para ti, que te dice, alégrense, confórtate debido a esta palabra. ¿Qué dice Pablo? Termina diciendo, por lo tanto, anímense. Y yo te animo en esta mañana, yo te vengo a decir con la autoridad de la palabra, en base a la palabra de Dios, no en base a lo que yo pienso, no en base a lo que yo creo, sino en base a lo que Dios dice. El creador de los cielos y la tierra, el autor y consumador de la fe, el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo te digo, en base a lo que Él dice, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él te dice, anímate debido a que estás escuchando esta palabra. ¿Y esa palabra cuál es? Jesús viene, Jesús viene. Ahora, este versículo 18, este último versículo que les estoy diciendo, nos da el propósito por el cual Dios nos ha dado la revelación del rapto. ¿Entiendes? Se los voy a decir. Este versículo 18 de 1 Tesalonicenses capítulo 4 nos da el motivo, el por qué. Acuérdense de algo. Cuando tú lees la Biblia tienes que pensar en dos cosas. Cuando estás leyendo la Biblia es, ¿qué está diciendo el autor? Y ¿para qué lo está diciendo? ¿Estás conmigo? Cuando tú y yo leemos la Biblia tenemos que considerar la audiencia a la cual se le está hablando, el problema que están enfrentando, el tiempo en el que está sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas esas cosas nos va a dar un contexto el cual nos permite interpretar el texto correctamente. Cuando tú interpretas el texto correctamente, puedes desenterrar el principio bíblico que Dios quiere revelarnos para nuestro tiempo, para nuestras propias circunstancias, para nosotros como la audiencia ahora de Dios. Ya no estamos ahí con los tesalonicenses, no somos parte de ellos, pero el principio trasciende a mi vida y a tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca pasará. Los cielos, la tierra, el tiempo, el espacio pasará, pero la palabra de Dios no pasará, permanecerá. ¿Me estoy explicando? ¿Y Dios qué está diciendo? El propósito, el por qué lo está diciendo. ¿Qué está diciendo el autor? ¿Y para qué lo está diciendo? El versículo 18 nos revela el propósito, el principio por el cual Dios nos reveló acerca del rapto. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué fue que Jesús se lo menciona a sus discípulos? ¿Por qué se sigue hablando acerca del rapto y se sigue enseñando acerca del rapto en la Biblia, en las cartas de Pablo? ¿Por qué Pablo sigue instruyendo a los seguidores de Cristo a través de estas cosas? ¿Por qué? Debido al propósito de este pasaje, el cual nos dice en el versículo 18. ¿Para qué? Para que se den ánimo los unos a los otros. La manera en que yo tengo que animarte no es nada más darte una palmada en la espalda. La manera en que tú tienes que animar a tus hijos no solamente es darle una palmada en la espalda o darle un abrazo a tu esposa en la frente y decirle, mi amor, te quiero mucho. No, la manera en que nosotros tenemos que animarnos bíblicamente dice que anímense a través de ¿qué? De contarnos de decirnos estas palabras. Claro, yo animo a mi esposa con un beso, con un abrazo, con un apapacho, ¿verdad? Claro que sí. Pero ¿qué dice la Biblia?
El propósito por el cual Jesús nos reveló el rapto es ¿para qué? Para que tú y yo nos animemos al decirnos estas cosas. Cuando tengamos miedo, en los funerales, cuando la gente muere, cuando los seres amados parten. Es difícil, es un tiempo donde tal vez no hay esperanza, menos esperanza hay. Tú ves a tu familiar, a tu padre, a tu madre muerto, a tu esposa de tantos años o a tu esposo de tantos años muertos y tienes miedo y tienes angustia y estás confundido. ¿Y qué dice Dios? ¡No! No se angustien, confíen en Dios, crean en Dios y crean en mí. Yo tengo una morada, la cual construí para ustedes. Y ahora me voy, pero me voy a prepararla y ahora regresaré por ustedes. ¿Qué nos dice la palabra? El propósito es animarnos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense lo que dice ahí adelante en el capítulo 5, Pablo, de 1 Tesalonicenses, versículo 11. Él dice, por eso, anímense, di conmigo, por eso anímense y edifíquense unos a otros. Por eso que dice, anímense y edifíquense unos a otros. La palabra no solamente te anima, sino que te edifica, te construye, te levanta, te da un cimiento. Ese cimiento fuerte, cimentado sobre la piedra angular, ese cimiento, el cual si vienen los vientos o si vienen las olas o los mares, no será conmovido. Dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros. ¿Cómo? Tal como lo vienen haciendo. Di conmigo, tal como lo vienen haciendo. Y ahí es donde haces un alto y dices, ay caray, yo no he venido haciéndolo nunca, ¿verdad? Tal vez bueno, pues sí, pero yo no lo he hecho. Cuando yo leí esta palabra me brincó a la mente y dije, wow, ¿qué nos está diciendo esto? Que esto debe ser una práctica de la iglesia. Una práctica de la iglesia tiene que ser, ¿saben qué? Cristo viene pronto, anímense. Cristo viene pronto, anímate. Cristo regresa, anímate. Cristo ha consumado las cosas, anímate. Esto tiene que ser una práctica de la iglesia. ¿Qué le dijo a los tesalonicenses? Sigan haciendo, sigan animándose, síganse edificando los unos a los otros. ¿A través de qué? ¿A través de qué? De esta palabra. Con estas palabras. ¿Cómo? Como lo han venido haciendo. Si tú no lo has empezado a hacer, yo te invito a que lo empieces a hacer. Esta es tu tarea esta semana. Háblale a la gente que tiene problemas, que tiene necesidades, que tal vez está enfermo. Háblale y dice, ¿sabes qué? Mira, mi Cristo vive y yo sé que estás pasando por angustias, yo sé que estás pasando por tiempos, ¿verdad? Circunstancias difíciles, tiempos difíciles, tal vez personas difíciles, pero ¿sabes qué? Anímate, en Cristo tienes seguridad. En Cristo. Cristo oró por ti desde hace muchos años y Dios ya le concedió lo que Él le pidió. Él va a regresar y Él te va a sanar y Él te va a libertar y Él te va a llevar al cielo y te va a poner en una morada donde no va a hacer falta el sol porque Él va a iluminar todas las cosas. Será increíble, estaremos en una identidad, en una intimidad constante con nuestro Dios. Anímate. Me encanta oír esto. Me encanta, tal como lo vienen haciendo. Esto debe ser una práctica en tu vida. Anima a tu esposa de esta forma, anima a tus hijos de esta forma, ayúdale a tus hijos como padre, como madre, ayúdale a sus hijos a tener una visión eterna de lo que viene, del porvenir, no solamente una visión natural. Oye hijo, tienes que prepararte para que vayas a la escuela y entonces puedas comprar una casa. ¿Sabes que la casa del cielo es más importante que la casa que se van a comprar aquí? Las cosas que van a disfrutar en el cielo son más grandes que las que pueden llegar a disfrutar aquí de una manera incorrecta, de una manera tal vez ilegal, de una manera que rompe los principios de Dios. Enséñale a tus hijos a que cuando ellos tengan la oportunidad de poder tomar algo en la tierra, primero vean si eso que están tomando, eso que están deseando, eso que están abrazando les va a preparar para la vida eterna que van a tener en el cielo. Prepáralos, ábreles sus ojos, muéstrales, dile hijo, esto no le gusta a Dios, esto no es correcto delante de los ojos de Dios, es lo normal en la tierra, es lo normal ahora en nuestra comunidad, pero ¿sabes qué? Eso no es de Dios. Por lo tanto, hijo, huye de eso, apártate, huye de esas cosas. Mis amados, enseñémosles a nuestros hijos, enseñémosles a las generaciones que vienen, animémoslos, edifiquémosle a través de decirles la palabra profética de Dios para sus vidas. Tengamos esa certeza. El rapto, la verdad del rapto es que fue diseñado para traer esperanza. La importancia del rapto es que fue diseñado para traer esperanza. ¿En dónde? De otra forma sería un momento con más desesperanza en la vida.
Tesalonicenses nos dice, esta gente está triste. Y dice, no, yo en medio de tu tristeza, en medio de esa situación de muerte que estás enfrentando, puedes tener vida. Puedes tener vida. Por eso el rapto es importante, porque trae esperanza cuando enfrentas la muerte. Cuando enfrentas la muerte. Cuando alguien a quien amas es llevado a la eternidad, enfrentas esa situación y Jesús dice, no, anímense, edifíquense a través de esto. Yo regresaré, los muertos en Cristo serán levantados primero y después ustedes, si es que no nos hemos muerto. Y número 4, con esto termino. El rapto es importante porque nos garantiza un futuro glorioso. Quiero decirles el contexto, acuérdense lo que les acabo de decir. El contexto nos ayuda a interpretar el texto correctamente y por lo tanto desenterrar los principios bíblicos que están ahí. Ahora, primeramente, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, ese versículo que les acabo de leer, ese pasaje que les acabo de leer, fue escrito como respuesta a la preocupación que los cristianos de Tesalónica tenían acerca de aquellos que ya habían muerto. Ellos estaban esperando al Mesías. Una de las razones por lo cual los tesalonicenses tenían duda acerca de esto era porque Pablo, ¿verdad?, había pasado muy poco tiempo con ellos. De hecho, lo puedes leer en Hechos capítulo 17, versículo 9. Eso es la parte donde en el segundo viaje misionero de Pablo llega a Tesalónica, ¿verdad? Pero debido a la predicación de Pablo, debido a que estaba hablando Jesús, los judíos en Tesalónica se levantaron y él tuvo que salir huyendo por su vida. Por lo tanto, no les pudo enseñar lo suficiente al pueblo de Jerusalén, a estos cristianos de Tesalónica, Como resultado de estas cosas, los tesalonicenses no tenían instrucciones detalladas acerca de la doctrina de Cristo. Sabían que Jesús volvería y lo esperaban. Pero cuando por un tiempo Jesús no regresaba y sus amigos y familiares empezaban a morir, querían saber qué pasaría con ellos. Aparentemente tenían miedo de que no volverían a verles. ¿Están conmigo? Ese es el contexto de lo que está pasando ahí. Ese es el problema que está enfrentando Pablo cuando les escribe esta carta. Les dice, ok, yo veo lo que está pasando, veo el problema, veo la audiencia, veo la situación, te voy a escribir la palabra de Dios, inspirada por Dios, ¿para qué? Para que entonces tú tengas un principio en el cual fundamentes tu vida. Vean esto. Es por esto que Pablo empieza esta sección de su carta de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, empieza diciendo, hermanos, lean el versículo 13, ya lo leímos hace rato. Hermanos, no queremos que ignoren. Pónganle un alto ahí. ¿Qué le está diciendo Pablo? Hermanos, no queremos que ignoren. Muy importante. No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. Pablo le está diciendo, tú no debes de entristecerte porque tú eres una persona que tiene esperanza. ¿Y cómo voy a no desesperarme a través de tener ¿qué? Certidumbre? Y le dice, por eso tienes que saberlo, entenderlo. Por eso estoy predicando estas cosas. Dice, no quiero que lo ignoren. No quiero que lo ignoren. Ahora, por favor, démonos cuenta, si alguien me puede poner en una cámara, por favor, demos cuenta de algo. Dios quiere que su gente Dios no quiere que su gente sea ignorante acerca del rapto. ¿Están conmigo? ¿Qué nos está diciendo este pasaje con el último punto que voy a hablar? Dios no quiere que seas ignorante acerca del rapto. ¿Por qué? Porque te trae seguridad, porque es la respuesta a la oración de Cristo, ¿verdad? Número 3, porque es útil cuando enfrentamos la muerte. Y número 4, porque nos habla de un futuro glorioso. Nos habla de un futuro glorioso. Ahora, ¿por qué Dios no quiere que seamos ignorantes acerca del rapto? La respuesta es porque es muy importante que conozcamos qué es lo que va a suceder en el futuro.
José Luis, qué padre, es muy importante que sepa lo que va a pasar en el futuro. ¿Para qué? Exactamente, yo me pregunté lo mismo. ¿Para qué? Porque este conocimiento acerca del futuro, acerca del rapto, no solo trae esperanza a nuestra vida acerca de lo que va a pasar, sino también transformará nuestros valores y la manera en que vivimos en esta tierra. Vean esto. Debido a lo que sé que va a pasar en mi vida como cristiano, debido a esta verdad, puedo tener esperanza. Aunque estoy viviendo aquí, debido a esa verdad, puedo tener esperanza. Pero Dios no solamente quiere que no seas ignorante acerca de ese futuro para que tengas esperanza, sino que debido a que tienes esa verdad, tu visión espiritual se extiende de tal forma que esa visión, que esa esperanza modifica tu vida en este tiempo y en este espacio. Modifica tus hábitos, modifica la manera de vivir, la manera de perdonar, la manera de hablar, la manera de amar. Debido a eso, tus hábitos el día de hoy son transformados, tus valores son transformados, tu manera de vivir en esta tierra es transformada. Y termino con esto. Cuando tienes la visión correcta acerca de tu futuro, ese futuro te preparará para vivir el día de hoy. Iglesia, lo mejor está por venir. El rapto es inminente, va a suceder. La palabra de Dios es viva y es eficaz, nos enseña todas las cosas. Y hoy yo te animo a que entiendas, a que abraces la verdad de Dios, de que Él reveló su rapto, no solamente para que leyeras algo que va a pasar, sino para transformar tu corazón y tu vida. Uno de los propósitos de la profecía es cambiar tu corazón. Y cambia tu corazón a través de cambiar tu mente, cambia tus sentimientos, tu corazón. Y eso cambiará tu manera de vivir. Tú y yo somos llamados a ser una iglesia que manifieste el fruto del reino de Dios en la tierra. La única manera de manifestar ese fruto es cuando entendemos que para que nosotros demos fruto tenemos que venir al buen pastor. Tenemos que entrar por la puerta. Tenemos que reconocerle como Señor y Salvador. Tenemos que reconocer que Él es la cabeza de la iglesia. Tenemos que reconocer que Él es la vid. Que nosotros somos las ramas, si somos cortados de la vid, no podemos llevar fruto. Tenemos que entender que la palabra, la revelación de la palabra viene a nuestra mente, la transforma, cambia nuestros hábitos, cambia nuestros sentimientos. Cuando hay miedo, Él te da paz. Cuando hay temor, Él te da consuelo. Cuando hay tristeza, Él te abraza. Su palabra fue revelada para nosotros. ¿Para qué? Para traer una renovación en tu corazón y en mi corazón. ¿Para qué? Para que entonces podamos manifestar el fruto del reino de Dios. Y que cuando la gente mire tu vida y mire mi vida, pueden decir, hay un Dios y ese Dios está vivo. Entiendo. Y tienes que entender, es un proceso. Es un proceso. Ten clara la teología del reino. Ese gobierno exhaustivo de Dios sobre el universo, el cual es el reino de Dios. Esa agenda del reino que es que la manifestación visible del reino exhaustivo de Dios sobre el universo se transfiere ¿en qué? En discípulos, en ti y en mí, en creyentes que hemos decidido formar parte activa del proceso espiritual de aprender a sujetarnos al gobierno de Dios sobre todas las áreas de mi vida. Cuando yo me sujeto debido a la palabra, debido a la esperanza que la palabra me ha traído, cuando me sujeto a la palabra, entonces puedo empezar a vivir de la manera que Dios quiere que viva. Y cuando empiezo a vivir de la manera que Dios quiere que viva, empiezo a manifestar el fruto del reino. Y cumplo mi propósito de ser un real sacerdocio y una nación santa. Un real sacerdocio el cual lleva a otras personas a los pies de Cristo. Y una nación santa porque refleja cómo se debe vivir y cómo se va a vivir en el reino de los cielos. Que Dios me lo bendiga, los amo, oro porque estén sanos y salvos, oro por la provisión de Dios sobre sus vidas. Si hay persecución, aguanta, hay esperanza. Si hay problemas, aguanta, hay esperanza. Si tienes circunstancias difíciles, aguanta, Cristo viene pronto. Él es tu Señor, Él es mi Señor. Ámale. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este día. Gracias por tu amor y gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Qué hermosa es tu palabra.
Señor, cuando pienso en tu palabra, Señor, cuando pienso en esta carta de amor que me has dado en este día, no puedo evitar pensar en cómo viví el resto de mi semana. Tal vez dudando, tal vez en angustia, tal vez en temor, tal vez en pecado, rebelándome, no sujetándome a ti, decidiendo tal vez seguir mis metas, mis deseos, mis anhelos y no seguir tus deseos y tus anhelos. Y gracias, Señor, porque aún a pesar de cómo vivimos, tú nos das esta palabra que es tan hermosa, tan bella, tan santa. Y gracias, Jesús, porque tú hiciste posible que esta palabra, esta revelación tan santa de tu persona pudiera llegar a nosotros. No porque nos la merecemos, no porque somos dignos, sino porque nos miraste en nuestra posición y te compadeciste y te hiciste el sacerdote, el sumo sacerdote, el cual intercedió por nosotros para con tu Padre en la cruz del Calvario y que sigues intercediendo hoy en día. Señor, hoy venimos delante de ti y te pedimos perdón. Perdónanos porque cada vez que decidimos preocuparnos estamos negando tu suficiencia. Perdónanos porque cuando tratamos de arreglar las cosas de diferentes formas y no en base a los principios que nos das, te estamos diciendo que no eres suficiente y que tu consejo no es suficiente. Perdónanos. Ayúdanos como iglesia a crecer más. Porque aún para crecer necesitamos de ti. Tú eres el que provees la luz, el agua. Tú eres el que provee los medios para hacernos crecer. No somos nosotros. No se trata de lo que yo haga o deje de hacer, se trata de lo que tú ya hiciste. Lo único que tenemos que hacer, ayúdanos a entenderlo, es acercarnos a ti, ser humildes y decir: Señor, soy un pecador, perdóname. De verdad quiero amarte, de verdad quiero seguirte, de verdad quiero obedecerte. Yo te invito, iglesia, en esta mañana a que lo hagas. Pon a Dios primero. Haz a Dios tu prioridad. Hay esperanza. Amén.